¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos a esta sesión familia, iglesia y alumnos de consumidos en línea, consumidos online. Vamos a comenzar un nuevo estudio. Esta nueva enseñanza se llama Dinámicas de Casa de Oración. Poniendo un poquito el contexto de qué se trata esto, esta es una sesión introductoria y el hecho de que estemos queriendo ver estas dinámicas de casa de oración, número uno, es porque en nuestra iglesia local en este momento estamos retomando la casa de oración después de la pandemia. Antes teníamos casas de oración a lo largo de la semana, sets de una hora esporádicos, repartidos durante la semana. Y ahora, después de la pandemia, nos hemos sido movidos a tener el día sábado, todos los sets que estaban entre semana los juntamos y tenemos 7 sets de oración cada sábado en la congregación. Estamos orando por diferentes puntos. Va a haber sets de solo adoración, sets de cantando la palabra, pero mayormente estamos dedicando a interceder por puntos de la iglesia local, de la iglesia mundial, de las naciones, bendiciendo Israel, bendiciendo el movimiento misionero, etcétera. Y también tenemos esta carga y este deseo de que más iglesias puedan ser instruidas en este formato de casa de oración que nosotros llevamos. Y vamos a estar viendo por qué usamos este formato, qué dinámicas se usan en la palabra, buscando qué habla Dios sobre el movimiento de oración. Esto no es una clase de la oración personal, es una clase o una enseñanza de cómo establecer, cómo plantar una casa de oración, qué dinámicas hay en una casa de oración y cómo tenerla y mantenerla. Así que primeramente me gustaría leerte esta frase y dice, creemos que si una persona es activada puede activar una iglesia. Si una iglesia está activada, puede activar una ciudad. Si una ciudad está activada, puede activar una nación entera. Pero todo parte desde la intimidad con Dios, desde el secreto, y ese es el poder de lo secreto para transformación y avivamiento. Hay un movimiento de oración que Dios está gestando en las naciones hoy en día. Tiene años convocando a la iglesia a la oración y a la intercesión. Y cuando hablamos de movimiento, hablamos de gente alrededor del mundo reuniéndose alrededor de una persona, de un grupo, de una institución. Y en este caso, cuando hablamos de movimiento de oración, es gente que se está poniendo de acuerdo y que está reuniendo para levantar oración colectiva en las naciones. El Señor anunció que conforme esté más cerca su venida, Dios levantaría una casa de oración en medio de las naciones y que su nombre sería enaltecido día y noche. Dice en Malaquías que su nombre es honrado entre las naciones y hay incienso levantándose de noche y de día, desde que sale el sol hasta que se pone. Y nosotros queremos ser parte de este movimiento de oración. Hablar de la casa de oración es hablar del tabernáculo de David. Habrá una enseñanza especial sobre el tabernáculo de David. Habrá una enseñanza sobre el tabernáculo de Moisés. Recordemos, tabernáculo es un lugar de habitación. Cuando el pueblo de Israel fue formado por el Señor, después de que ya son liberados del pueblo de Egipto por mano de Moisés, Dios le muestra a Moisés un prototipo o un diseño de cómo hacer el tabernáculo de reunión. Y el tabernáculo de reunión no era otra cosa más que una tienda de campaña gigante donde Dios estableció formas y maneras en las cuales el pueblo se iba a acercar y adorarlo. Todas estas formas y maneras que vamos a estudiar en una enseñanza en particular hablan y son sombra y figura de Jesucristo. Jesús viene a cumplir todos los sacrificios de la ley. Jesús viene a ponerle fin a la muerte de los cabritos, de los becerros, de los corderos.
Jesús viene y Él mismo cumple en sí, en su cuerpo, en su persona, partes del tabernáculo. Y el tabernáculo de Moisés tenía tres partes. Era el lugar de los atrios, que era la entrada, donde había ciertos elementos. Estaba la fuente de bronce, estaba el lavacro. Ahí la gente llegaba y se lavaba. Y hay un simbolismo hermoso de cómo la fuente representa la palabra de Dios. Y no voy a ahondar ahorita en cada simbolismo, porque repito, habrá una enseñanza puntual sobre el tabernáculo de Moisés. Pero después está el lugar santo, donde solamente entraban los que servían, los levitas. Y después estaba el lugar santísimo, donde una vez al año solamente una persona, el sumo sacerdote, entraba a ofrecer lo que era la sangre por el sacrificio de todo el pueblo. Y vemos ahí que Dios estableció maneras de acercarnos a Él. Estaba poniendo un fundamento para cuando Jesús viniera y ver el cumplimiento de Él. Pero los sacrificios que había ahí eran sacrificios de vidas, de animales. Después Dios se levantó un rey, al rey David, un hombre conforme a su corazón. Y en el reinado de Saúl, el arca, que era el lugar donde reposaba la presencia del Señor, se perdió, se la llevó el pueblo enemigo y no habían ido por ella. Y cuando David toma su reinado, dice: no daré sueño a mis párpados, ni descansaré en mi cama, hasta que haya hecho regresar el arca de Dios, porque para él lo más importante era Dios y era la presencia de Dios. Y va por el arca y la trae. Y vemos que lo hace de una manera equivocada, la trae en una carreta, ¿verdad? Eso podría simbolizar cuando nosotros queremos tratar con la presencia de Dios en nuestras maneras. Y más que nuestras maneras, las maneras del mundo. Eso de la carreta lo aprendieron del pueblo de los filisteos. Usa muere, Usa es un hombre que pone su mano para que el arca no caiga cuando pasan por unas piedras, y por esa temeridad, por esa falta de temor, Usa es fulminado. Después David se da cuenta cómo es la manera correcta de traer el arca y va y la traslada. Y cuando llega el arca a Jerusalén, a partir de ese punto se acaban por un tiempo, una dispensación, un trato especial de Dios. Se acaba lo que son los sacrificios de animales. En el traslado hubo sacrificios, pero llegando David instituye lo que es alabanza y adoración como el sacrificio principal para ofrecerle a Dios. Y durante 33 años, que es el reinado de David y que también son los años de vida de Jesús, vemos un paralelismo ahí. El arca descansó en Jerusalén, en un tabernáculo que fue el tabernáculo de David. También veremos una enseñanza exclusiva de esto. Y ese tabernáculo tenía unas características diferentes al de Moisés. La más notoria es que no había estas divisiones de lugares y que estaba abierta la tienda de par en par, y todo mundo podía ver el arca de Dios, tanto el gentil que visitaba Jerusalén como el pueblo de Dios. Aún los enemigos mismos podían ver a través de esto. Y vemos cómo hay una figura de que en Cristo, en la época de la iglesia, todos podrían tener acceso ya a la presencia de Dios. Sin embargo, David no solamente hace eso, sino que establece que haya adoración durante 24 horas, todos los días, durante 33 años. Y durante esos 33 años se establece alabanza y adoración, alabanza y adoración. Y vemos que David tuvo una revelación de que Dios se rodeaba de alabanza, Dios se rodeaba de adoración. Después vemos que David dice: ¿sabes qué? Voy a construir un templo al Señor, un templo majestuoso y digno. Y el profeta, Dios le manda a decir con el profeta que no puede hacerlo, que su reinado está manchado de sangre, y que lo que sí puede es que su hijo lo va a edificar. Y de ese punto en adelante David empieza a juntar todos los recursos económicos para que cuando su hijo Salomón entrara al reinado pudiera edificar un templo para Dios. Y edifican el templo, ahora sí, bajo el esquema del tabernáculo de Moisés, misma disposición de lugares, pero ya en templo, y hacen una dedicación que está en Primera de Reyes 8:29. Y dice lo siguiente: Salomón está orando y dice: que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Aunque era un templo, Salomón fue movido a decirle casa. Sobre este lugar de la cual has dicho: mi nombre estará ahí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Primera de Reyes 8:29 vemos cómo Dios está mandando una
figura hablando Salomón, donde dice es que esta casa va a ser una casa donde tú escucharás la oración. Después dice en Isaías 56:7, que lo vamos a estar viendo en la próxima enseñanza también, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. Cuando Dios le ha dado una identidad a su iglesia, la identidad que Dios le ha dado es la identidad de una casa de oración. No la llamó casa de predicación, no la llamó casa de enseñanza, no la llamó casa de hacer misericordia, no la llamó casa de alabanza incluso, la llamó casa de oración, es decir, mi iglesia será llamada una casa de oración. ¿Por qué? Porque Dios tiene un deleite en la oración. Por medio de la oración nosotros nos relacionamos de forma íntima con el Señor, pero por medio de la oración congregacional colectiva, Dios establece sus juicios en la tierra. Por medio de la oración colectiva, Dios puede traer sanidad a la tierra, Dios puede restaurar naciones, Dios puede avivar iglesias, Dios puede establecer y preparar el camino para que Jesús venga en su segunda venida. Esto pasa en la casa de oración. Primero dice, yo los llevaré a mi santo monte. Es decir, esto viene de mí. El mover de la casa de oración no es un deseo de un hombre. No es que nosotros vimos a IHOP y queremos copiarle. No es que IHOP de repente tuvo la última revelación. Este movimiento nace en el corazón de Dios. Yo los voy a llevar. Y yo creo que Dios nos está llevando. Y si tú estás viendo esta enseñanza, Dios te está llevando a un mover de ser parte de un mover mundial de oración. Los recrearé en mi casa de oración, los voy a avivar, ahí la palabra recrear significa les voy a dar descanso, les voy a dar fuerza y los voy a reanimar. Yo me acuerdo cuando yo estaba niño, en la escuela había un tiempo que se llamaba el recreo. Y era el tiempo donde uno jugaba, se esparcía, se distraía después de las clases, comías, ¿verdad? Jugabas un poco, sacabas toda esa energía que tenías acumulada y llegabas a la última parte del día, la segunda parte de la jornada de escuela. Y lo mismo es esta casa de oración, es un lugar donde Dios quiere que vayamos y comamos su palabra, juguemos en su presencia, recibamos ánimo, recibamos fortaleza. Si estás cansado, vayas y recibas descanso. Si estás afligido, vayas y recibas tranquilidad, paz, ánimo, fortaleza y puedas regresar a lo que sigue de actividades y de vez en vez continuamente estar llegando a esta casa de oración. Estamos ser recreados por Él. Sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Estaba hablando de la época de la iglesia donde ya no solamente era Israel, sino todas las naciones. Y en Lucas 19:46, cuando Jesús viene al templo y lo encuentra que están haciendo un mercado con ello, voltea las mesas, se enoja y dice esta frase, dice, escrito está mi casa de oración, diciéndoles, escrito está mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús se enojó porque en vez de tener una casa de oración, tenía una casa de comercio. Dijo, ¿saben qué? Mi casa será llamada casa de oración. Por eso estamos en estas dinámicas de establecer la casa de oración, porque creemos que Dios quiere que la iglesia sea un lugar donde haya una cultura de oración. No todas las iglesias van a poder tener 24/7. Ojalá nosotros como Cielos Abiertos algún día lleguemos a tener 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, continua adoración y oración sin cesar. Pero ahorita lo que sí podemos es tener cada sábado 7 sesiones. Y lo que queremos inyectar a la iglesia es que haya una cultura de oración. Que ellos conozcan que Dios se mueve a través de la oración, que la oración es parte vital de nuestra comunión con Él, que es por medio de la oración en la que veremos a Dios obrar, que es por medio de la oración en la que podemos ver las obras del enemigo ser destruidas por el poder de Dios, que es en medio de la oración que vemos al Espíritu Santo derramarse en medio de las naciones.
porque su casa será llamada una casa de oración, una casa de oración. Y quiero terminar esta primera sesión con 2 Crónicas 7:14, que dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Vemos 4 puntos bien importantes. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Dios le ha dado un favor a la iglesia. En aquel tiempo a Israel, y ahora lo compartiré con la iglesia. Y es que su nombre puede ser invocado por nosotros. Aquel que es ajeno a los pactos de Dios puede orar el nombre de Dios, mas no es escuchado. Pero si tú y yo hemos nacido de nuevo y estamos en la iglesia, hay un pacto sobre nosotros donde nosotros oramos y podemos hacer uso, en el buen sentido de la palabra, del nombre de Jesús. Se nos ha dado un nombre que es por sobre todo nombre, en el cual la gente puede ser salva, porque no hay otro nombre, dice Hechos capítulo 4 versículo 12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual puedan ser salvos más que el de Jesucristo. Y nosotros tenemos este nombre. Si el pueblo sobre el cual su nombre es invocado hace lo correcto con ese nombre, Dios va a responder. Y dice, lo primero que dice es: si se humillare mi pueblo. Lo primero es la humillación. La palabra humillar es caná en hebreo y significa doblar nuestra rodilla y quebrantarnos y someternos. Cuando nosotros como pueblo nos quebramos y reconocemos: no podemos, solamente tú puedes. La oración es una de las cosas que más evidencia un corazón quebrantado. Cuando el pueblo entiende y se humilla, se pone debajo de Dios, se somete, dice: ya no voy a hacer mi voluntad sino la tuya. Y empezamos a atender lo que la Escritura dice, a ser obedientes a la palabra, a tener un corazón contrito y humillado. Ese es el primer punto en esta escalera para poder llegar a ver la sanidad de nuestra tierra. La sanidad de nuestra tierra no la va a traer el gobierno. La sanidad de nuestra tierra no la va a traer ningún partido político. La sanidad de nuestra tierra no la va a traer la sociedad en una alza y en una revolución. La sanidad de nuestra tierra solo la puede traer nuestro Dios. Y la va a traer si primero nos humillamos. Después dice: si oraren. Oración, la palabra orar significa pedir, pensar y suplicar e interceder. El libro de Hebreos dice que Jesucristo en los días de su carne estuvo haciendo ruegos, súplicas y acciones de gracia a aquel que podía librarle de la muerte, por lo cual fue escuchado. Jesús era una persona de oración y nosotros tenemos que aprender de Jesús y como sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Nosotros decirle: Padre, muéveme a orar. Espíritu Santo, movilízame a la oración. Enséñame a pedir lo que tú quieres que pida, a pensar en lo que tú quieres que piense, a suplicar e interceder. No la súplica de aquel que pide como si no mereciera, o como que pide como apelando a ver si hay favor. La súplica de nosotros es la súplica de conocer que Dios quiere moverse a favor de nosotros, pero decirle: solo tú puedes. Humillación, oración. Dice: y buscar en mi rostro. La palabra buscar es la palabra bakash y significa desear, inquirir. Es decir, inquirir es como buscar continuamente, esforzarnos por encontrar, buscar con alabanza y adoración. Buscar su rostro tiene que ver con el otro nivel. Después de que le pedimos, ahora es: quiero conocerte, ahora es: quiero exaltarte, ahora es: vengo a glorificarte, vengo a darte la gloria y la honra, porque solo tú eres digno. La alabanza tiene que ser parte de nuestra oración. Por eso queremos arpa y copa, oraciones e intercesión, pero con música, con cantos, con adoración. Pero queremos ver su rostro. Entendemos que la casa de oración nos va a abrir una puerta a una revelación y a una intimidad con Jesús como no hemos tenido
por cuanto no hemos invertido previamente en eso. La oración personal te abre puertas, pero la oración congregacional abre una puerta de revelación del cielo sobre la iglesia completa, donde la gente que va llegando irá teniendo una revelación, se irá manifestando, habrá un mover angelical, habrá grandes cosas. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo que nosotros busquemos su rostro. Y por último dice, y se vuelvan, de sus malos caminos, es decir, arrepentimiento y ir hacia atrás de lo malo. El pueblo tiene que arrepentirse y tenemos que decirle, Señor, perdónanos y vamos a caminar en rectitud. Y si te humillas, oras, buscas y te vuelves del mal camino, Él dice, yo perdonaré sus pecados. Primero dice, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quieres ver tu tierra sanada? Hagamos esta parte. Esto es el por qué establecemos las casas de oración. El día de hoy se trata de saber por qué vamos a dedicar a esta casa de oración, por qué el esfuerzo, por qué la enseñanza, por qué meter recursos, por qué comprar cosas para la casa de oración, por qué que tenga su recinto especial, por qué darle un lugar. Porque creemos que haciendo esto Dios traerá sanidad a nuestra tierra, y lo creemos porque lo ha dicho, no porque se nos ocurrió, sino porque Él nos ha expresado en la Escritura la forma en la que nosotros podemos lograr ver un avivamiento, la forma en la que vamos a haber preparado el camino para la venida de nuestro Señor, y es por medio de casas de oración. Y puede haber casa de oración en la iglesia y se pueden abrir casas de oración particulares, células en las casas que tengan casa de oración. Tenemos que esparcir un movimiento y una cultura de oración. Si tú estás viendo esto y tal vez no hay una casa de oración en tu iglesia y quieres abrirla, sigue viendo estas enseñanzas, platica con tus líderes y contiende para que se abra una casa de oración y seas parte de eso. Si estás en tal vez ahorita por la pandemia no se puede, pero en una escuela donde hay otros creyentes, pues haz un Zoom de oración, una casa de oración en línea, qué sé yo. Hay tantas cosas que podemos hacer para empezar a establecer la casa de oración en la medida que podamos. Que Dios te bendiga. Espero verte en la próxima sesión con otra enseñanza.